Saludos a todos, soy Antoni, bienvenidos a este taller. Voy a ser el formador durante los próximos 60 minutos. Vamos a hacer un taller introductorio a MassQDA 2022, pero en este caso nos vamos a centrar en las posibilidades que tiene el programa para trabajar con investigaciones con métodos mixtos. Bien, vamos a ver el planteamiento del taller. En cualquier momento que quieran pueden hacer preguntas por el chat y las contestaré enseguida, aunque al final dejaremos unos minutos para cualquier pregunta que haya. Primero voy a contextualizar el taller con unas pocas diapositivas y luego ya pasaremos a realizar las prácticas con el programa. Bien, el planteamiento del taller es básicamente explicar brevemente qué son los métodos mixtos, cuál es la importancia del momento de integración de los flujos metodológicos y luego ya pasaremos a centrarnos del bloque principal con las herramientas que el programa MassQDA tiene para trabajar con esta metodología de métodos mixtos. En concreto veremos activar mediante variables, la matriz de segmentos interactiva, las tablas cruzadas, tabla de tipología o los sistemas de representación de resultados o las matrices de lado a lado. Bien, vamos a empezar con qué son los métodos mixtos. Los métodos mixtos, fundamentalmente, bueno, hay muchos autores que han abordado esta metodología, pero básicamente podemos recordar a John Creswell y Vicki Plano-Clark, que son dos clásicos en esta metodología, que afirman que los métodos mixtos es una forma en la que se integran flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos. El objetivo es obtener un resultado mejor que la suma de ellos por separado y tienen sus fortalezas a la hora de interpretar. Donde no llega una de las metodologías puede llegar la otra y la base para entenderlo utilizarlo serían los diferentes tipos de diseños que se proponen. En este caso, siguiendo a Creswell y a Plano-Clark, podemos hablar de que hay un diseño convergente, donde se realiza al mismo tiempo los flujos cuantitativo-cualitativo, luego hay un diseño explicativo secuencial, un diseño exploratorio secuencial, dependiendo de si se haga. La primera parte es cuantitativa o cualitativa, y luego están los avanzados, que son una combinación de los tres anteriores. El de intervención o experimental, el de estudio de casos o de metodología específica. No tiene por qué ser exactamente estudio de casos. Los de justicia social, que tienen un paradigma de justicia social o de participación, en el que se abordan temas, por ejemplo, como la igualdad, la coeducación, vulnerabilidades, etcétera. Y luego tenemos los de evaluación. En este taller no voy a entrar a explicar teóricamente cada uno de ellos, sino que vamos a ir pasando para pasar a ver cómo los maneja el programa. En la literatura que les mostraré al final pueden encontrar suficiente información sobre ellos. También en el canal de YouTube de MassQDA hemos hecho otros talleres más avanzados, más extensos, en los que sí que hemos entrado a ver las particularidades de cada uno de los diseños. Pueden encontrarlo ahí. En cualquier caso, la clave del diseño es el momento de la integración. Cómo se van a integrar los flujos metodológicos en cuestión. Bien, la integración, ¿cuándo tiene lugar esa integración? Puede ser una integración durante el momento de recogida de datos, por ejemplo, cuando un cuestionario tiene preguntas abiertas y cerradas, como en el diseño convergente, podemos comprobar que durante esa recogida de datos es cuando se integran los flujos metodológicos. En el análisis de los datos, cuando hacemos, por ejemplo, la parte cualitativa y tenemos los resultados, a partir de estos resultados diseñamos
el trabajo cuantitativo. O al revés, hacemos el trabajo cuantitativo y a partir de estos resultados diseñamos la fase cualitativa. Primero se hace una etapa y secuencialmente sigue otra de las etapas, dependiendo si es explicativo o exploratorio. O en el informe final, en los resultados, se puede con la narrativa integrar ambas metodologías, se produce la integración en esa etapa final. O al principio durante la recogida de los datos, durante el análisis de los datos, o bien en los resultados. Dependiendo del momento, vamos a tener un tipo de integración u otro. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros, en el que es un ejemplo convergente, porque se hizo una primera parte, un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, ¿de acuerdo? Y luego se hizo explicativo secuencial, es decir, a partir de esta primera parte convergente pasamos a realizar una parte cualitativa, es decir, primero el cuestionario y luego hicimos entrevistas. A partir de los resultados de la primera parte se fueron haciendo las preguntas de investigación que nos llevarían a diseñar el guión de las entrevistas, como pueden ver en la parte final, donde tenemos el desarrollo de todas las preguntas del instrumento, los indicadores y la metodología que se iba a utilizar. Es habitual cuando se combinan metodologías aprovechar los resultados de una parte para diseñar el trabajo con la siguiente fase. Que se utilicen varias metodologías no significa que se estén realizando métodos mixtos. Para que se realicen métodos mixtos tiene que haber una pregunta de investigación propia de los métodos mixtos, tiene que haber un diseño con métodos mixtos, el título tiene que incluir la palabra métodos mixtos, tiene que haber un momento de integración adecuadamente explicado, etcétera, etcétera. Hay investigaciones que utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, pero no son métodos mixtos. Bien, ya pasando un poco al funcionamiento con el programa, una de las herramientas que vamos a ver en el día de hoy es la posibilidad de activar por variables, activar documentos por variables. Entonces necesitamos conocer qué documentos cumplen una condición con unas determinadas variables. Entonces tenemos una herramienta que nos activa. Activar en MassQDA es que esté disponible para el análisis. Por defecto, si no hay nada activado, el programa lo que hace es mostrar los resultados de todo. Pero si activamos una parte, solo se mostrarán los resultados de la parte activada. Una de las posibilidades, como comentaba, es activar por variable de documento. Veremos cómo los documentos activados nos permiten hacer un conjunto de documentos donde tenemos diferentes perfiles. Haremos la práctica y podremos ver cómo se van activando los documentos que nos interesan por variables como el sexo, la edad, etcétera, etcétera. Y podemos crear un conjunto. También tenemos la posibilidad de obtener estadísticas de las variables para obtener los resultados que nos interesen de esa parte cuantitativa. Ese sería el primer recurso que el programa nos ofrece. Y otro recurso muy utilizado son las tablas cruzadas. Las tablas cruzadas lo que nos muestran es los códigos que nos interesan, los podemos tener activados como en la imagen que tenemos, están activados porque están en color rojo el símbolo que tienen y los distribuye por los valores de una variable. En este caso hemos cogido el sexo, podemos ver las respuestas para hombres y mujeres de cada uno de los temas, en este caso son las funciones del tutor durante la formación en línea. Podemos ver cómo se han distribuido esas respuestas. Las tablas cruzadas se utilizan muchísimo. Esta mañana he terminado un trabajo en el que he estado analizando unas entrevistas y además de analizar las entrevistas, en los resultados sabía que el cliente quería por el perfil de participante que se mostrase el resultado, por profesión, por sexo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo resultado lo puedes presentar en general
o lo puedes segmentar por los valores de variable. Entonces, he estado unos días utilizando las tablas cruzadas constantemente para generar esa distribución de los resultados entre los participantes de estas entrevistas. Bien, vamos a ver un ejemplo de tabla cruzada, de momento aquí en las diapositivas. Esto es de otro trabajo, entonces si queremos comparar los resultados de las chicas con los de los chicos en una actividad en educación primaria, tanto antes de la intervención, en la medida pretest como en la medida posttest, pues con las tablas cruzadas podemos ver cómo en este caso, lógicamente la tabla cruzada te dará primero la medida pretest, cambias de datos y tienes la medida posttest. En esta tabla está todo integrado. Así integrado no te lo da MassQDA, lo tienes que hacer en dos pasos. Primero la medida pretest y luego la medida posttest. Entonces, cuando tienes ya esta tabla, ya puedes comparar ambos resultados de la respuesta de las chicas y de los chicos en relación al tema que se esté explorando en este caso. ¿De en este caso me he equivocado, pone tareas de chicas y tengo los niños marcados. Esto es un error. ¿Debería ser así? Debería ser así. Yo creo que mucho mejor de esta forma. Les pone chicas, sería de esta forma. Entonces podríamos ver la evolución. O a lo mejor el detalle está al contrario. Estaba bien, no, lo he hecho, pero estaba bien puesto, me he equivocado. ¿Cuáles son las tareas de chicas? Este es el estereotipo de género que hay que vencer. Entonces lo que nos tenemos que fijar, estaba bien, es en la respuesta de los chicos. Cómo antes de la intervención asignaban a las chicas gran cantidad de tareas del hogar y se reduce visiblemente después de la intervención esa asignación. Ahora sí que voy por buen camino. Bien, esa sería la explicación, tan sencillo como eso. Otra herramienta interesante que MassQDA nos ofrece es la matriz de segmento. La matriz de segmento es una tabla con los propios segmentos organizados por valores de variable, como podemos ver. En este volvemos a hombre y mujer. Es súper interesante. Estas herramientas de las matrices es la esencia propia de la investigación cualitativa. Si nos remontamos al año 84 del siglo pasado, la primera edición del libro de Miles Huberman, hablaban de matrices cualitativas y diagramas. Entonces, desde entonces, MassQDA lo que te permite es todo este tipo de distribuciones de información que a fin de cuentas es la propia esencia de qué ha contestado una persona, qué ha contestado otra y lo puedo comparar, lo tengo delante, en este caso sobre el tema como función del seguimiento y la evaluación, podemos ver cómo el programa nos ha generado esta tabla que, por supuesto, podemos exportar. Tenemos aquí las opciones de exportación a la derecha, podemos exportarlo a nuestro informe, ¿de acuerdo? En la tabla cruzada, recordemos, estábamos viendo los segmentos, la cantidad de segmentos, también podemos ver los porcentajes, pero en esta herramienta lo que estamos viendo son las evidencias, los segmentos propiamente como tal para interpretar. Luego tenemos otra herramienta interesante, la tabla de tipología. La tabla de tipología va a combinar datos cuantitativos y variables categóricas y nos lo va a mostrar el resultado. El objetivo de la tabla es permitir comparar dos grupos de participantes en la investigación, distribuidos por las características. Básicamente lo que vamos a hacer es cruzar dos variables. Queremos saber qué contestaron los hombres o las mujeres por los diferentes valores de otra variable, entonces vamos a tener esta tabla. Vamos a ver también un ejemplo de otro trabajo, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea de cómo podemos aplicarlo. En este caso también tenemos un estudio sobre coeducación, ¿de acuerdo? Entonces, al alumnado participante
de una clase, de un curso, se le preguntaba qué le parecería si se diese baile o ballet en las clases de educación física del colegio, en sexto curso de educación primaria en concreto. Entonces, pues podemos ver las respuestas de pretest y posttest también. Los que opinan que le parece bien, pues en el posttest vemos que aumenta después de la intervención. Los que le darían vergüenza se reduce. Tenemos los aspectos negativos, en este caso, como la gente que dice que no haría y los valores perdidos que no contestan. Vemos cómo aumenta. Si tenemos este resultado y no lo hemos distribuido por sexo, nos quedamos igual que estábamos. Ese aumento le parece bien, a quién le daría vergüenza que disminuye, quién es el que dice que no haría. Entonces necesitamos una tabla de tipología para solucionar. Entonces eso con más QDA, simplemente lo que hacemos es calcular la tabla de tipología. Entonces, estamos cruzando las diferentes respuestas de valores de variable y tenemos los sexos de los niños participantes, ¿de acuerdo? Podemos ver que le daría vergüenza en el pretest, son 13 niños que le da vergüenza y podemos ver cómo se reduce en el posttest, ¿de acuerdo? Le parecería bien a las niñas en el pretest, lógicamente, y en el posttest aumenta un poco, pues los niños también les parecería bien. Entonces, ¿qué no harían? Pues tenemos a niños, uno directamente en el pretest decía que no haría, pero vemos que son 3 en el posttest los que ya directamente se ven abocados a renunciar a ese tipo de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, este sería uno de los ejemplos de cómo podemos utilizar las tablas de tipología para combinar dos valores dentro del programa MassQDA. Vamos a seguir ahora ya con las representaciones, representando la integración metodológica, ¿de acuerdo? Dependiendo del diseño que tengamos, estamos ya en los resultados. ¿Cómo llevamos ese resultado de métodos mixtos a un informe, ¿de acuerdo? Y cómo el programa MassQDA nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Como podemos ver, nos tenemos que fijar en el diseño para un diseño convergente. Tenemos dos opciones, una tabla de lado a lado en el que podemos ver los resultados de uno y de otro, o una visualización conjunta de un tema por la estadística. Un tema cualitativo se organiza en el eje horizontal, mientras que los datos cuantitativos se presentan en el eje vertical. En las celdas encontraremos citas, números o ambos. Y luego, pues en el diseño, si es explicativo secuencial o exploratorio secuencial, pues una visualización conjunta de resultados seguidos, los resultados cuantitativos en una columna, los resultados cualitativos seguidos en una segunda. Y en una columna final, información de cómo los resultados cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos. Esto debería ser así. Sí que estoy yo fino con una diapositiva. Bien, la idea sería como un resultado cuantitativo cualitativo ayuda a explicar el resultado contrario, el que sea. Bien, en el exploratorio secuencial, la visualización o integración de un instrumento cuantitativo ayuda a ilustrar la integración de una fase exploratoria cualitativa con una fase con un instrumento de medida cuantitativo. Pues es lo mismo, dependiendo las visualizaciones. Vamos a ver un ejemplo para hacernos una idea. Ejemplo de una vista conjunta, un joint display. En primer lugar, aquí a la izquierda hemos puesto el texto del artículo de donde hemos sacado esto, ¿de acuerdo? Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos se pueden ver integrados en la tabla TAR con el fin de analizar en qué medida los resultados cualitativos, media de valoración, confirman los resultados cuantitativos, frecuencia de verificación. O por el contrario, aparecen diferencias constatables. Bien, aquí podemos ver en la tabla cómo tenemos los diferentes temas en cuestión. En los cuantitativos nos pone la media y los cualitativos nos pone
la frecuencia. Esto que está también. Madre mía. Cuantitativos. Cualitativos. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Exacto, la media es para los resultados cuantitativos y los cualitativos es la frecuencia de codificación, la cantidad de veces que se ha utilizado el código. Podemos ver los resultados, la comparación y luego hay una columna para discutir o comentar ese resultado para cada uno de los temas que se proponen. Podemos ver que en la discusión, en la fase final, se ha añadido también una evidencia de una de las personas participantes que corrobora la información que se está facilitando. Esto sería un ejemplo de un artículo en el que se utilizan estas vistas conjuntas. Otro de los usos que tenemos en el trabajo, en el capítulo del libro de Plano, Clark y Sanders, uso de representaciones visuales en investigación. Es un libro interesante, además de este capítulo, que está muy chulo, hay otro de Udo Kuckart y John Creswell y Tim Guterman sobre métodos mixtos también y se utiliza cómo funciona lo más CUDA. Luego tenemos la referencia completa al final. Bien, en este caso es una matriz de desarrollo secuencial, partiendo de un resultado cualitativo, tema 1, tema 2, resultado cualitativo específico, evidencias del tema 1, evidencias del tema 2. Vamos a construir un cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la parte cualitativa, constructo cuantitativo desarrollado, variable 1, variable 2, y luego ya se trabajan los ítems para la variable 1, para la variable 2. Luego sería todo un proceso secuencial, como a partir de unas entrevistas cualitativas, por ejemplo, podemos desarrollar lo que sería un cuestionario cuantitativo. Probablemente, ya que es una de las finalidades, sería permitir la generalización del resultado obtenido en la parte cualitativa. Uno de los usos de la parte cuantitativa sería generalización a una población mayor, ¿de acuerdo? Bien, este es otro de los usos de las tablas y vamos a ver cómo MassQDA maneja las vistas conjuntas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las vistas conjuntas siempre se realizan para dos tipos de datos, los segmentos, que es lo que utilizamos en la codificación, pero también podemos haber utilizado los resúmenes. Si hemos utilizado unos u otros, tenemos una opción para ello. Los resultados de lado a lado, si son segmentos, comparar los resultados de un estudio cualitativo y cuantitativo. En una tabla que contiene los segmentos codificados de los temas seleccionados, ¿de acuerdo? Si es en el caso de resúmenes, es lo mismo, pero lo que utiliza en vez de segmentos son los resúmenes. Pero la filosofía es la misma, mostrar juntos los datos cuantitativos y los cualitativos. Pero estamos hablando de resultados, es decir, esto lo que muestra es el resultado ya de una investigación, como si dijéramos, de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. ¿Perdón? Vistas conjuntas, tenemos la posibilidad, temas cualitativos para grupos cuantitativos, también en resúmenes y en segmentos, agrupa los documentos por los valores de una variable de documento y compara los segmentos codificados de cada grupo por los temas seleccionados en una tabla. Si estamos trabajando con resúmenes, pues va a hacer lo mismo, pero de segmentos con resúmenes. El objetivo es integrar los datos al mostrar los datos cualitativos como una dimensión y los grupos formados por los datos cuantitativos como otra dimensión. Podemos ver aquí un ejemplo. Al respecto de la comunicación, tenemos aquí el valor de la escala de Likert, ¿de acuerdo? Podemos ver quién contesta un 5, quién contesta un 4 y podemos entender la respuesta cualitativa en base a ese valor de la variable considerada. Otro ejemplo, las estadísticas para grupos cualitativos agrupan los documentos por códigos asignados al documento y compara la media, la desviación estándar y el porcentaje de la variable. El objetivo es integrar una tipología cualitativa como una dimensión con los datos cuantitativos como otra dimensión. En este caso podemos ver
dos valores de variable, en este caso el género, hombre-mujer, y la comunicación. El valor de la comunicación podemos ver cómo ha ido mostrando cada uno de los valores en esta tabla de tipología, similar a una tabla de tipología. Bien, ahora vamos ya a realizar las prácticas con el programa. Aquí he dejado la literatura, los dos capítulos que les he comentado, el libro de Radiker y Cucart, de análisis de datos cualitativos, que está en castellano, es gratuito, en la editorial de MasQDA, el manual de usuario, y los próximos talleres tenemos ahora, dentro de unos días, dentro de un par de semanas escasas, el congreso gratuito de usuarios de MasQDA, es totalmente online. Y en mi caso voy a hacer dos intervenciones, el día 23, una a mediodía, hora de España, y luego por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, hora de España, que para la gente de América será a las 9 de la mañana. La primera les va a pillar probablemente en la cama, pero bueno, ya insistí en que me pusieran una en que pudiera apuntarse gente de América en este horario de aquí de España de tarde. En concreto, por la mañana estaré hablando de la herramienta Pregunta, Tema, Teoría, que con la nueva actualización tiene una nueva función de integración. Y luego, en horario de tarde en Europa, mañana para América, abordaremos el análisis de grupos focales y las nuevas herramientas que han salido para grupos focales. Esto ya lo compartiremos pues, para todos los que en Europa quieran participar y, por supuesto, la gente de América, aunque sea temprano, pues se puede unir. Bien, aquí es donde se pueden inscribir en la conferencia y luego en estos dos enlaces tienen todos los talleres que ya tenemos programados hasta finales del mes de junio. Iremos más o menos cada 15 días tratando temas. Vamos a tratar temas como el trabajo en equipo, la cuestión de la saturación temática en el análisis, las herramientas visuales. Hay una programación bastante interesante, esperemos, hasta finales del mes de junio. Y bien, sin más demora, vamos a pasar a realizar la práctica con el programa.